Sí, sí a Cundinamarca. Y saludamos a esta hora al señor secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, el doctor Jorge Alberto Godoy. Señor secretario, muy buenos días para usted. Bienvenido a las noticias en el Sistema Informativo Auténtica. Carlos, muy buenos días. Qué gusto saludarlo esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, secretario, dura jornada la que le correspondió al Departamento de Cundinamarca durante esta Semana Mayor. Una semana, bueno, digamos, salida de todo contexto. Hablamos hace un rato del tema turístico y llegamos a un punto que la gente decidió tomar las vías terrestres frente a todo el tema aéreo que se ha presentado en nuestro país. Entonces también eso inundó mucho las vías, no solamente del departamento de Cundinamarca, sino a nivel nacional. Pero antes de ir con ese tema, señor secretario, quiero preguntarle por lo sucedido la noche anterior en la vía Bogotá-Madrid. ¿Qué reporte tiene la Secretaría de Movilidad de este volcamiento del vehículo de carga sobre este corredor vial? Sí, tuvimos conocimiento de que esta mañana un vehículo de carga que llevaba, al parecer, madera, sufre un volcamiento. Están, están haciendo en este momento esa revisión. Hay paso restringido a un carril, no hay afectaciones a la movilidad que estamos en este momento valorando. Y parece ser que en el siniestro hay lesionados nada más. Estamos mirando cómo evoluciona la situación. Secretario, ¿qué le pasó a Cundinamarca en el tema movilidad? Hubo una reunión previa con el ministro de Transporte, alcaldes, estuvo usted presente allí, el señor gobernador de Cundinamarca, todo estaba planeado, pero hubo mucho inconformismo de quienes recorrieron las vías. De pronto se pensó más en la estrategia sur, corredor de la vía Bogotá-Girardot, de Bogotá-La Mesa, Bogotá-Anapoima, este tema, y de pronto no se pensó en el norte, entre Ubaté, Zipaquirá, Bogotá, o por el lado de la central del norte, Chocontá, Bogotá, que también generó mucho caos. A esto se le sumó también porque hasta los camioneros, los transportadores de carga protestaron el domingo en el sector de la calle 13. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ya con mente fría, con cabeza fría, haciendo el análisis de este cierre de la Semana Santa en el departamento de Cundinamarca, secretario? Bueno, lo que ocurre, Carlos, es que el gobernador mm, ha querido afrontar, encarar una realidad que hoy es muy compleja para el departamento y que tiene digamos, dificultad las obras que está realizando el gobierno nacional en la Ruta 40. La Ruta 40, para poner un contexto en esta conversación, es la ruta que va de Bogotá hasta Girardot por Fusagasugá y es la ruta de mayor tránsito y tráfico para los cundinamarqueses. Entonces, cuando hablamos de que la ruta de mayor tráfico está siendo arreglada y que tiene tramos que no permiten su movilidad, pues lo que hay es que empezar a tomar decisiones y esa decisión primero es buscar las vías paralelas que le permitan a los vehículos evacuar rápidamente y hacer una movilidad que garantice el desarrollo económico del departamento. No es, no es que dejemos de lado algunos sectores de pronto, sino que Cundinamarca es una región muy extensa y nada más para hacer un operativo de reversibles se necesitan 50, 60 unidades. Imagínense cuando vamos a hacer dos, imagínense cuando hacemos tres, cuando hacemos cuatro reversibles como pasó en el fin de semana anterior y cuando se hace un contraflujo. Entonces, la verdad que son retos muy importantes. Eh, yo sí quiero decirlo, no es fácil hablar de la movilidad del país en cabeza de un gobernador cuando tiene apenas una parte del presupuesto dispuesto para apoyar este tema. Deberíamos estar haciendo equipo de manera más decidida con otras entidades del orden nacional y departamental también y el orden local. En este momento lo que estamos haciendo es la invitación a todos para que nos unamos en torno a estos retos de movilidad que se enfrentan hoy en el departamento. Salieron muchos vehículos, digamos que la constante, nosotros tuvimos un crecimiento. Hay dos cosas, Carlos, que hay que analizar. Tuvimos un crecimiento de más del 12% en temas de movilidad, pero sin contar motocicletas. Y las motocicletas hoy son casi el 23% de la movilidad intermunicipal, porque antes no era fácil ver motociclistas entre municipios, ahora ya es normal. Entonces, se crece la movilidad, pero las vías se están arreglando. Entonces, es muy complejo la situación. Nosotros entendemos
las dificultades que tiene cualquier tipo de dinámica de movilidad. Lamentamos, por supuesto, que no. Por ejemplo, la ruta 40. La ruta 40 fluía y había 1 hora y media desde Fusagasugá hasta Chusacá. Pero de Chusacá a la entrada a Bogotá había 1 hora más. Entonces uno decía, ¿dónde está el problema? Y la verdad era que no había problema. Es que la cantidad de carros, como cuando usted pretende meter 10 litros de agua por un embudo y quiere que salgan todos al otro lado, pues no pasa. La cantidad de carros que estaban entrando a Soacha hacía que se generara una congestión natural. Yo hice el recorrido 2 veces y bajaba y subía y veía que me gastaba media hora en cada trayecto y veía que todos los semáforos estaban en paso, en paso, en paso, pero no daba abasto la situación porque definitivamente la cantidad de vehículos que estábamos recibiendo era impresionante. Ahora, la que descongestiona la calle 13, entonces los carros cogían por Mondoñedo y en la calle 13 teníamos una manifestación de vehículos de carga, de conductores de vehículos de carga. Entonces, pues a pesar de que estábamos haciendo nuestro mayor esfuerzo reversible en la 40, reversible en la mesa, pues en Soacha ya no podían entrar más carros. Y pongo el ejemplo del embudo. Y por la 13 que desembocaban, pues la fila nos llegó hasta el peaje de Mondoñedo para que se haga una idea, Carlos, de lo que ocurre. Entonces, pues las dinámicas de movilidad son muy complejas. 9 millones de vehículos salieron del país, de los cuales 3 estuvieron en el departamento de Cundinamarca. Y eso hay que hacerlo ver. O sea, estamos hablando de que casi el 30%, un poco más, estuvo pasando por las vías del departamento. Y ese es un reto grande que tiene que afrontar nuestro departamento y que lo ha hecho con altura nuestro gobernador. Si la pregunta de un ciudadano del común, doctor Jorge Alberto Godoy, es, ¿hubo fallas en la estrategia de movilidad en el departamento de Cundinamarca? La respuesta es sí o no. Nosotros habíamos planeado todo bien. Digamos que nuestra planeación, Carlos, obedecía a la experiencia que teníamos de la feria, del festivo de Reyes, que es un festivo muy similar. Pero no es que se haya fallado, la verdad. La verdad es que las dinámicas siempre son diferentes. ¿Quién iba a contar? Mire, nosotros tuvimos Plan Tortuga por la autopista sur también. Sí, a mí tampoco me impacta. Y nosotros también tuvimos que reconocer, pues, que en esta ocasión, por la 13 tuvimos esa afectación. Al norte el ingreso de tantos vehículos. Hoy vemos que 2 aerolíneas que transportaban una cantidad significativa de personas no están en funcionamiento, entonces la gente quiso salir a lugares cercanos y eso hizo que si habían 100 personas, de las cuales 20 salían a Cartagena en avión o 10 se iban a San Andrés, pues todas se quedaran por el sector y esto hizo que incrementara la movilidad y pues desafortunadamente yo creo que se dieron unos nuevos retos, porque antes era falta de vía, ahora es exceso de vías, pero falta de articulación en los ingresos. Y ahí es donde tenemos que jugárnosla. La afectación sin duda genera un sinsabor, porque lo intentamos, Carlos. Nosotros desde las 6 de la mañana ya estábamos montando PMU. A las 10 de la mañana ya teníamos inicio del reversible por la mesa. A las 10:40 ya teníamos la 40. Teníamos más de 100 uniformados en cada uno de los corredores. Luego todo estaba listo, pero nos pasan cosas que a veces ya son imposibles de prever. ¿Quién iba a calcular que un paro camionero? Habíamos amortizado 2 conatos de manifestación, Carlos, el departamento, uno en Silvania y otro en Tena, y el departamento cubriendo todo, y mire lo que ocurre, en Bogotá se nos presenta un bloqueo. Entonces, pues son situaciones que por más que uno trata de que salgan bien, lo habíamos logrado ya, y seguramente pudimos lograrlo si no se nos hubiera presentado estas situaciones. Claro, y uno lo entiende, secretario, porque se hizo la reunión previa. Y esto se lo había comentado ayer a los oyentes, porque tuvimos muchas llamados ayer, nos decían los maletines en la ruta, en la vía 40 Express, decía la gente, el estorbo que hacen estos maletines, las obras, los desvíos, la gobernación está hablando de un tema y nosotros nos encontramos, hay gente que decía 4 o 5 horas en el trayecto de Fusa a Chusacá. Otros decían, oiga, miren, revisen el tema del corredor vial de Chocontá. Hay vías nacionales que creo que también causan ese efecto, secretario, y por eso la presencia del señor ministro de Transporte, porque la gente le echa la culpa a Cundinamarca, pero hay rutas nacionales que atraviesan el departamento y eso genera también un impacto muy fuerte en la movilidad en un tema como Semana Santa. Y no estoy excusando a la administración de la gobernación de Cundinamarca, sino se sumó a esto el tema de la invernal.
Este tema, por ejemplo, del paro de los vehículos de transporte de carga también se sumó, pero hubo fallas, hubo momentos, hubo situaciones muy delicadas. ¿Qué pasó con el señor director de Policía de Tránsito de Cundinamarca? ¿Qué fue lo que pasó allí? Nosotros habíamos tenido una reunión con la comunidad de Tena y los comerciantes, la Asociación de Comerciantes del Tequendama, que se sentían maltratados con las medidas. Es que nosotros tuvimos que meter 5 medidas de reversibles en la vía La Mesa. O sea, el problema de la vía 40, que es un problema de una vía nacional, lo está teniendo que afrontar el departamento. Entonces, obvio que nadie busca excusas, pero ¿por qué una ruta que conducía tradicionalmente a Napoima, La Mesa, Tena, Apulo, ahora está sacando el flujo de un país hacia el Tolima, Huila, Valle? Pues obvio que es una vía que ya nosotros hemos tenido los históricos más altos de movilidad en esa vía durante estos últimos 6 meses. Hemos ya pasado la barrera de los 90.000, estamos en 95.000 vehículos diarios por una ruta que estaba diseñada para atender un corredor a municipios como La Mesa, ¿sí? Que conectaba, por supuesto, a Girardot, pero no era su naturaleza. Es más, desde Apulo y hasta Girardot, el carril es uno solo en doble sentido, o sea, es una vía que no está diseñada para soportar este tipo de tráfico. Entonces, cuando el gobernador enfoca nuestros esfuerzos para esa vía, lo que hace es que la gente empiece a ver que esa vía es la solución y se dobla aún más el paso y el tránsito por ese corredor. Pero insisto, Carlos, no, nosotros no somos ajenos a nuestra responsabilidad como departamento, pero es que estamos hablando de una situación del orden nacional. Es que aquí el gobernador tiene que garantizar la movilidad para Tena, Napoima, La Mesa, Pulo, pero ahorita estamos garantizando la movilidad para el Tolima, para el Huila, para el Valle, para el eje cafetero, porque todos se van bajando por ahí. Y en el momento que yo estuve allá el sábado, Carlos, en el momento que yo estuve allá, la gente paraba y decía, señor, por aquí puedo salir, cierto que por aquí puedo llegar a Manizales, cierto que por aquí por la línea puedo llegar a Cali, cierto que... Y es un desarrollo nacional que está afrontando nuestro departamento. Entonces, no es que, digamos, Carlos, mire, perdone para volver a la esencia de la pregunta. La gente en Tena y en La Mesa nos dicen, Jorge, ustedes están tomando medidas para los viajeros, pero ¿dónde están las medidas para nosotros, los habitantes de Cundinamarca? Entonces nosotros tomamos la decisión de tratar al máximo de no ser tan rígidos con las medidas, porque cuando usted dice que las vías que atraviesan un municipio todas quedan en un sentido, pues la gente ya no puede volver. Le toca esperar hasta que pase el reversible. Y nosotros tenemos que pensar en Tena y nosotros tenemos que pensar en La Mesa, en Napoima y en Apulo. Entonces lo que dijimos es, vamos a flexibilizar la medida sin dejar de informar que se hará. Pero si vemos que el tráfico no es necesario hacerla en 5 horas, pues se hacen 3. Y la gente estuvo de acuerdo. Entonces, claro, llega el coronel, nuestro coronel llega y manifiesta pues que el sábado se había dicho que no se iba a hacer, pero nos faltó la claridad de decirle que no era que no se iba a hacer, sino que la medida estaba flexibilizada y que si no era necesario no se hacía. Y cuando empezamos desde el mediodía a decirle, coronel, vamos a hacer el reversible, ya el coronel dice, yo no tengo suficiente personal para garantizar el total del reversible. ¿Por qué? Perdóneme, Carlos, que me extienda, pero ¿por qué el reversible es una medida tan compleja, Carlos? Imagínese que usted va subiendo en su carro desde La Mesa y le anuncian reversible. Y usted coge el carril de los carros que van bajando y arranca porque entiende que hay reversible. Pero si algún despistado sale pensando que ese carril está habilitado para bajar, pues lo que va a pasar es que se encuentran los dos y una vida en la vía, eso no lo podemos tener. Entonces esto implica que se vayan cerrando todas las intersecciones con agentes de tránsito para que ningún despistado salga en contravía. Y adicional, el contraflujo no es que se anuncie, Carlos, que es algo que a veces no se entiende. No es que yo diga contraflujo ya, y ya todo el mundo salió. No, el contraflujo toca coger la fila de carros que viene y empezarla a bajar para que los carros a medida que van subiendo puedan tomar la vía. O sea, esto no es como que, porque si usted avisa contraflujo a las 9 y a las 9 hay 5 carros bajando, esos carros seguros se van a estrellar. Entonces, son medidas muy complejas, dinámicas muy, digamos que con mucho desarrollo técnico, y pues si el coronel no tenía, digamos, el suficiente personal, pues él entendía que por seguridad era mejor no hacerlo. Nosotros llegamos a la zona, cerramos la vía, no operamos el reversible, pero al final la gente, como la vía estaba cerrada de descenso,
pues la gente fue ocupando el carril y sobre las 7:15 ya había un reversible total, que era lo que queríamos. Pero sí fue más bien como ese malentendido que se dio entre la comunicación con la gente y la convicción del señor coronel, que al final nuestro gobernador denuncia porque pues la orden ya a las 12 era que sí o sí iba al reversible y ya no se pudo. ¿Por qué hablamos a esta hora en el sistema informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M, Radio Mundial 370, con el señor secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca? Porque la gente se queda con la dinámica de las redes sociales o con lo que vivió durante el trancón en diferentes corredores viales del Departamento de Cundinamarca. Y es fácil señalar y decir Cundinamarca le falló a la movilidad en Semana Santa. Pero hay que mirar qué hay detrás de todo este trabajo estratégico que se adelantó por parte de la Secretaría de Movilidad, de la Policía de Tránsito, de la Gobernación de Cundinamarca y aún de los entes nacionales, porque me imagino que hubo momentos en que ellos también participaron. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes apoyaron? ¿O quiénes estaban, como dicen popularmente, frenteando la situación, secretario? Bueno, estábamos todos. La verdad es que logramos. El domingo por lo menos fue un ejemplo muy claro de articulación, Ruta 40, vía La Mesa, vía el Norte, Villavicencio, contraflujo por la 80. Estaban todos ya articulados, sin duda el jalón de orejas de nuestro gobernador sirvió para que se diera esa articulación de manera muy armónica. Y lo del sábado, pues sin duda yo creo se debió más a un malentendido que a un desconocimiento de una orden. Entonces yo sí, pues estoy muy convencido de que lo lograremos, Carlos. Hemos aprendido bastante. Este fin de semana tenemos Coliseo Live y los últimos eventos ya no ha habido quejas de movilidad. Entonces, sin duda, pues este tema nos tomó por sorpresa en muchas situaciones y esperamos que no se repitan. Y Cundinamarca es el departamento que más ejercicios hace para garantizar la movilidad del país. Y estamos seguros que lo seguiremos logrando. Es el secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy. Y más de lo del sábado, sí, ya voy, José Luis. Más de lo del sábado, sí me refiero a lo del domingo, porque vuelvo y reitero, secretario, ayer lunes fueron muchos las voces que se escucharon aquí en el CIA sobre lo que se vivió en los corredores viales del Departamento de Cundinamarca. Y hoy lo que queremos es darle ese contexto, qué fue lo que en realidad sucedió, si es que le falló Cundinamarca la movilidad y usted nos está relatando punto por punto qué fue lo que sucedió en los corredores viales. También tenemos obras, que eso afecta, y por eso lo decimos porque en Bogotá lo vivimos diariamente. Óscar Javier Acuña, y ya voy con José Luis Ramírez Morales. Óscar, desde Denver, Colorado, tiene un interrogante para el señor secretario. Óscar. Gracias, Carlos. Sí, precisamente, secretario, lo que se vivió este fin de semana básicamente se enfocó en el regaño del gobernador al coronel de la policía por no acatar una orden, pero usted aclara que definitivamente hay un operativo programado para Semana Santa, pero a último minuto se cambia porque se socializa con los habitantes de la región y pues obviamente para no perjudicarlos, entonces se hacen algunos cambios. Y obviamente eso lleva a que el coronel de la policía pues obviamente tome otro tipo de acciones y después tenga que arreglar pues nuevamente el operativo. Mi pregunta es, ¿se estaría entonces improvisando con este operativo que se planteó para la Semana Santa, secretario? No. Quiero aclarar dos cosas. La primera es que las medidas nosotros tenemos que emitir un acto administrativo que son resoluciones que buscan precisamente darle la garantía a la policía de que puedan hacer ese tipo de acciones. Esa resolución nunca se cambió, o sea, la resolución que decía que el miércoles, que el viernes de inicio de Semana Santa, que el sábado de inicio de Semana Santa, que el miércoles antes del puente festivo, que el jueves, que el sábado ya de retorno y el domingo habría reversibles. Lo que se adicionó a la resolución fue un parágrafo que le permitía a la policía flexibilizar las medidas, empezarlas más tarde o terminarlas más temprano, si el comportamiento vehicular daba lugar a ello. Y la resolución es clara en decir que debe obedecer a criterios de interés general las medidas y acciones que tome la Policía Nacional. Por supuesto que a la comunidad se le informa que ese va a ser el interés de nuestra Secretaría
para evitar el perjuicio que pueda ocurrirle a Tena. Pero la medida como tal estaba en firme desde el principio. Entonces, lo que ocurre es que seguramente en el vaivén de la situación que ocurre el día sábado, cuando vemos que mucha gente empezó a salir, pues el coronel empieza a hacer reversibles cortos, pero hay que hacerlo, el reversible corto es en los lugares donde son críticos los pasos, como la Mesa y como Tena. Pero ya hay que hacerlo completo, y ahí es cuando se viene la situación, porque el gobernador empieza a exigir que se haga el reversible. Empezamos, pero esto no fue, digamos, que ese día, venga, hagámoslo hoy, no, ya se había anunciado que la necesidad de hacerlo, si se presentaba, tenía que hacerse. Entonces, ya ahí es cuando yo le manifiesto al gobernador que yo con mis unidades no lo logro hacer por la explicación que daba hace un momento, y pues el gobernador exige que se realice, y ahí es cuando pues nos toma por sorpresa a todos que no se haga en la hora que se hizo. Al final se termina haciendo, miren ustedes, la comunidad termina satisfecho por haberle escuchado siempre. A pesar de que se hicieron todos los reversibles, la comunidad hoy agradece a la Secretaría de Movilidad y al gobernador que hubiéramos estado atentos. Pero pues el reversible que estaba a las 5 arrancó sobre las 6:15, 6:20. Entonces, pues obvio que una hora más de tráfico, la gente sale a denunciar. Y cuando nosotros miramos en las plataformas y en nuestro observatorio el recorrido, porque usted hoy en cualquier plataforma puede saber cuánto se gasta de aquí hasta Tunja, no necesita ir hasta allá. Cualquier plataforma ya le dice cuánto se puede demorar. Entonces nosotros estábamos monitoreando todas las plataformas y nos decía que estaba gastando 1 hora y 40 minutos desde Anapoima y hasta la Mesa. 1 hora y 40 minutos, tenemos el registro hora a hora. Pero la gente llegaba de Anapoima allá a Mondoñedo y decía, me gasté 5 horas. Y uno les escribía, pero si nos están diciendo que se gasta 1 hora y 40, ¿por qué nos están diciendo que 5 horas? Ahora, si hubo tráfico difícil, sí, desde Girardot y hasta Pulo, pero ahí no había medida de reversible porque la vía no nos permite hacerlo, porque si cerramos esa vía, definitivamente los municipios quedan encerrados y la atención de emergencias ya se vuelve complicada, porque para salir de Apulo tendrían que irse hasta Biotá, dando la vuelta por Agua de Dios, y esto podría costarle la vida a una persona. Entonces, por eso no se toman decisiones de reversibles desde Apulo y hasta Girardot. Y esta es la razón, para aclararlo simplemente, que no es que se haya cambiado a último momento, es que siempre se dispuso que la medida debía continuar, pero que se iba a flexibilizar si el tráfico así lo ameritaba, hecho que no ocurrió y teníamos que cumplir con la medida. Así estaba dispuesto en la resolución. Es el secretario de Movilidad del departamento de Cundinamarca. ¿Qué pasó en el cierre de la Semana Mayor en la operación Retorno en Cundinamarca? Y eso es lo que queremos darle claridad. Y ojo a las redes sociales, como lo destaca el señor secretario de Movilidad. Mucha gente nos hablaba, un saludo especial al doctor Orlando Amorocho. Me dice, hablemos de los maletines, quiten esos obstáculos de la vía entre Pusa y Bogotá. Qué estorbo tan horrible los maletines en esta vía. José Luis Ramírez Morales, le escucha al señor secretario Jorge Alberto Godoy en esta información del Sistema Informativo Auténtica. A ver, José Luis. Si tengo a José Luis ahí. Secretario, sobre los maletines, eso sí ya es tema de la obra y hay que, digamos, respetarlos y aceptarlos, secretario. Las barreras en la ruta 40 Permítame. Ahora y bueno, pues, eso es propio de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver. Ese plan de manejo de tráfico está aprobado por la ANI, por los municipios como Granada, Fusagasugá. Nosotros hemos tenido reuniones insistiendo en la necesidad de que avancen en la obra, porque entre esa obra más se demore, más va a seguir afectando al departamento. Yo no, miren, Cundinamarca es el departamento número 1 en llegada de vehículos de carga, el número 2 del país en salida de vehículos de carga, el número 1 en matrícula de vehículos de transporte público, el primer departamento en registros de movilidad por día. Entonces, claro, si estamos hablando de que usted tiene esta movilidad que a veces llega a los millones de vehículos y le acorta la arteria principal, que en este caso es la ruta 40, pues todo tiene que reventarse. Y mire, ayer estamos claros, hubo demoras, sí, pero nosotros ayer tuvimos que desviar todo el tráfico que iba al sur por Cibaté, Fusagasugá. Hicimos operativo porque la vez pasada nos falló en Fusagasugá y volvimos un caos la ciudad.
con ese desvío que se generó por la decisión del ministro de hacer reversible en la Ruta 40. Pues ayer el domingo teníamos agentes en Pusa, agentes en Cibate y la movilidad fluyó. Luego pasa como cuando uno se arropa la cabeza y se desarropa los pies. Estábamos cubriendo frentes que nos habían fallado la vez pasada y los que no habían fallado empezaron a fallar, pero no fueron circunstancias que obedecieran a la falta de estrategia, sino circunstancias nuevas que determinaron estas fallas que luego se registraron en demoras en la movilidad. José Luis Ramírez. Bueno, no, es para decir lo siguiente, una pequeña intervención al análisis que ustedes están haciendo y por supuesto con el saludo al señor secretario de Movilidad de Cundinamarca, que sabemos de su entrega por esta labor. Mire, no nos tomemos a engaños, es que usted atraviesa gente a Cundinamarca que viene, por ejemplo, de Boyacá y quiere ir a Cali, lo atraviesa y tiene que pasar por Cundinamarca. Pero ese es el problema, pero el problema grave que yo veo seriamente es que es una autopista que le decimos autopista, eso no es una autopista, es de un carrilcito de salida, para pasar por Soacha, para salir, eso no es una autopista. Cantidad de carros, 3.000 carros en Cundinamarca para salir por la autopista norte. Cuando iba a la Universidad de La Sabana, a mis estudios universitarios, que no había nacido el doctor, el secretario de Movilidad, teníamos el mismo trancón. Es la autopista norte, pero ¿cuál autopista? Eso no ha tenido carriles ampliados, no tiene 6 carriles para poder movilizar la gente. Es una vaina de un país subdesarrollado donde crecen los carros, crece la cultura del carro, pero no crecen las vías, no crece la forma de salir, ni los puentes, ni las salidas. Es decir, eso es un país subdesarrollado donde la autopista sur, dice usted, vámonos por la autopista sur, pero ¿dónde queda la autopista? ¿Cuál es la autopista? Y eso no se ha podido arreglar, no se ha podido solucionar. Entonces es un problema chiquito, de un país subdesarrollado, que crece en carros, pero que no crece en vías para poder dar una adecuada movilidad. Ese es un problema no de esta administración de Cundinamarca ni de Bogotá, sino de muchos años atrás, donde no se ha puesto, ni se ha fijado una meta de ampliar la autopista, no, al contrario, se han hecho urbanizaciones y no hay por dónde ampliar ahora la autopista sur o la autopista, es que la famosa autopista norte. No, eso ha sido toda la vida. Desde que iba uno a la Universidad de La Sabana, en Chía teníamos el mismo problema. Tocaba irse uno 1 hora o 2 horas antes para poder llegar a la clase, la primera clase a las 7 de la mañana, y teníamos el mismo problema. Pero es que no se ha arreglado, ese mismo problema lo tenemos, mire, desde cuánto hace, eso no se ha ampliado ni se ha tenido ninguna modificación de respiro. Estamos con las mismas vías, con las mismas carreteritas, con la misma, y un poco de carros que cada día crecen más. Esa es como mi opinión. No sé qué opina el especialista en esto, que es el secretario de Movilidad de Cundinamarca. No, así es. Miren, el déficit, nosotros hicimos recientemente, saludo para don José, nosotros hicimos recientemente una consultoría en la calle 80. La consultoría tenía como objeto analizar el comportamiento del flujo vehicular. Una consultoría que nos costó y que presentó más de 20 profesionales haciendo un seguimiento detallado por un mes a la ruta de la calle 80. Luego todo el mundo dice, acá lo que faltan es ampliar vías, pero cuando ya hay un estudio concienzudo, pero además detallado de comportamiento vial, y nos dice, mire, es que esa vía aguanta 70.000 vehículos y hoy están pasando 150.000. Pues esto es lo que deja en evidencia que los problemas de movilidad no obedecen a que se hagan retornos o reversibles, no, el problema de movilidad de nuestro país y del centro del país se llama infraestructura. Entonces, si hoy salimos nosotros a flagelarnos, pero ¿por qué el reversible? Pero porque esos son estrategias coyunturales que buscan solucionar problemas que no obedecen a una situación de un fin de semana. O sea, nosotros deberíamos tener ya el tercer carril de la Ruta 40, que se está haciendo, luego va a beneficiar ya a partir del otro año muchos viajeros, pero en este momento lo padecemos. Nosotros tenemos que terminar la ampliación de las calzadas por la mesa, tenemos que hablar de la ampliación de la calle 80, todas estas cosas que ya se están hablando con el señor gobernador, del transporte multimodal, facilitarle los bicicarriles, facilitar trenes, facilitar transporte público, facilitar todo lo que hace falta para que en verdad haya una movilidad. Si hoy salimos a decir, no, pero es que salieron 3 millones de vehículos y ¿por qué no pudimos ingresar en 1 hora y media? Cuando siempre salen 600.000. Pues la razón está en la misma pregunta.
Cuando usted súper congestiona una ruta y espera que el comportamiento sea igual que cuando está a menos del 20%, pues eso no va a pasar. Ahora, cuando usted pone todos los carriles en un sentido, pero todos los carros están llegando como a un embudo, pues en algún momento va a ocurrir lo que ocurrió en Soacha. Las vías no son suficientes para recibir la cantidad de vehículos que están ingresando por minuto. Entonces, por supuesto, sí, en Reyes la sacamos del estadio y todo el mundo salió a celebrar. Ahorita en Semana Santa ocurrieron 2, 3 errores que definitivamente desgastaron a nuestros viajeros, pero al final de cuentas nadie ha salido a decir, Carlos, en esta reflexión, qué bueno, se salvaron 12 vidas, porque tuvimos 16 muertos hace un año y apenas tuvimos 4 este año, que se subieron a 5 recientemente con el herido que tuvimos por el bus de Bituino. Entonces ahí, pero claro, hubiera sido una persona de estas, las que se salva, que hubiera fallecido como consecuencia de un siniestro vial, entonces las carreteras de Cundinamarca son las más inseguras. Estamos hablando de seguridad, ahora nos hablan de movilidad. Bien, pues conjuguémosla y miremos cómo podemos solucionar, pero coincido plenamente con lo que dice José. Aquí el tema no es un tema de cuántos reversibles hacemos, es que ya estamos diciendo que prácticamente todas las vías de ingreso van a quedar en sentido ingreso a Bogotá y vamos a cerrar y a bloquear entonces las salidas de nuestro país. O sea, la persona que tiene que viajar el domingo festivo a Neiva, ¿por dónde va a salir? Si todas las vías van a quedar entrando para garantizar a todos los viajeros, no, esa no puede ser la solución final, y debe haber una solución de verdad que atienda la coyuntura de movilidad que hoy se está presentando, y sobre todo que no señale a un departamento que hace su mayor esfuerzo, que está tratando de atender una necesidad nacional con los escasos recursos que tiene la Secretaría de Movilidad y nuestro departamento, cuando hay otras entidades que deberían estar de verdad afrontando esta realidad. Señor secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy, era necesario que usted nos apoyara y nos acompañara en estos micrófonos del Sistema Informativo Auténtica sobre este momento que vivió el departamento. Y yo creo que nos quedamos con el análisis inicial a propósito de la noticia de la Procuraduría General de la Nación, cómo la gente tomó otras alternativas con la crisis aérea en Colombia. Tomó las vías y, como dice José Luis, tomó y se fue desde Boyacá hasta el departamento del Valle del Cauca, atravesando Cundinamarca y otros en sentido contrario, oriente-occidente, occidente-oriente. Esto colapsa. Una Bogotá en obras, un departamento de Cundinamarca que tiene un corredor vía 40 también en obra, y todo esto que nos ha relatado el señor secretario de Movilidad. Secretario, gracias por atendernos, de verdad era necesario, y nos disculpa que nos hayamos extendido un poco en este espacio informativo a través de Radio Auténtica 540M, de Radio Mundial 370, del Sistema Informativo Auténtica para Colombia y para el mundo. Secretario, muchas gracias. Para nada, mi amigo Carlos, para usted y todo el equipo de trabajo, recibimos y celebramos estos espacios que nos permiten aclarar lo que está ocurriendo hoy en nuestro departamento, y yo dejo una reflexión final, y es que tenemos un gobernador berraco que está afrontando retos de carácter nacional como es la movilidad del interior del país, y que hace todo su esfuerzo, de verdad, se da la pelea, trasnocha, madruga con nosotros para que las personas puedan llegar a sus destinos, no solo en Cundinamarca, sino en todo el país. Y esa es la realidad, y de verdad pues yo me siento muy orgulloso de tener que madrugar a resolver problemas nacionales como están pasando actualmente, y qué bueno que podamos seguir en esta dinámica, que aunque no siempre nos va a salir bien, por lo menos lo intentaremos. Carlos, para usted un saludo, y un saludo para todos. Señores, el secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy, en los micrófonos del CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.